Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete de su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora menos inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el día que, sin conocerla, haya hecho bien, digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, asiste a nuestro corazón para que seamos conscientes de lo que el Señor nos ha confiado para administrarlo con nuestros hermanos. Haz que seamos prudentes y fieles a lo que tú nos exiges. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy es un momento para pensar en lo que Dios nos ha confiado como administradores suyos. Un sacerdote debe dar cuentas de lo que se le ha confiado. Se le ha confiado nada más y nada menos que el sacerdocio de Jesucristo. Se le ha confiado cuánto ha administrado los sacramentos y de qué manera los ha administrado. En ese sentido, pues yo debo también ser consciente y reflexionar hasta dónde he administrado muy bien los sacramentos. ¿Cómo he tratado a los fieles? ¿Cómo me he portado con ellos? ¿He dado respuesta a las solicitudes, a las necesidades espirituales de los hermanos? Ese es el papel del sacerdote. Pero aquí no es solamente el hecho de que el sacerdote sea el único que piense en que tiene que ser fiel administrador y prudente. Aquí cada uno de nosotros tiene una misión, tiene una tarea. Dios le ha confiado cosas distintas a cada uno y de las cuales a Dios tenemos que darle respuesta. Y pensemos, un gobernador, un alcalde, un presidente, es administrador nada más y nada menos que de los bienes materiales. Y en ese sentido debe saberlos administrar y repartir equitativamente. En ese sentido, ahí ese gobernante pues debe entregar cuentas de lo que se le ha confiado, de lo que Dios a través del pueblo le ha confiado. Hablar de un abogado, de un médico, pues sabe, ¿verdad?, en lo que debe ser fiel, en cómo debe administrar sus dones y sus talentos, por muy suyos que sean, que los haya alcanzado a través del estudio, de la disciplina, de la constancia.
Eso lo ha concedido Dios. Y en ese sentido Dios a todos nos va a pedir cuentas. Un papá, una mamá, padres de familia, son administradores de valores y principios cristianos, evangélicos, a sus hijos. ¿Y cómo está esa misión? Veamos y fijémonos que cada uno de nosotros tiene dones y talentos, tiene cualidades, tiene cargos públicos, sociales, y tiene que entregar cuentas de eso que Dios le ha confiado. Veamos entonces en la primera lectura, ¿verdad?, la carta de San Pablo a los Efesios. San Pablo le habla a la comunidad y dice San Pablo: han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la ayuda de Dios. Y esa gracia de Dios o ayuda de Dios, Él la ha confiado en San Pablo. En ese sentido, San Pablo, como administrador de la gracia de Dios, y ese es el sentido ahora también del sacerdote, administra la gracia, la ayuda de Dios en los fieles. San Pablo dice que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado por Cristo. Y en ese sentido, pues nosotros, que hemos recibido gracia de Dios, estamos llamados para administrar la gracia de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué papel estamos cumpliendo en la sociedad? ¿Qué cargo tenemos? ¿Qué responsabilidad tenemos? Por muy pequeña o por muy grande que sea, tenemos que ser fieles. Y que no nos pase lo que cuenta Jesús en la parábola. Dice el Evangelio: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Ese es el deber ser. Así es como debemos comportarnos. ¿En qué área trabajas? ¿Qué haces en la sociedad? ¿Y cómo estás tratando a los demás? ¿Cómo estás dándole respuesta a aquel que acude y se acerca y busca de su servicio? Dice el Señor que si lo has tratado bien, dice el Evangelio, dichoso aquel si a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Dice al final el Evangelio que al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Por eso, vuelvo y repito, por muy pequeño que tengamos, de eso pequeño, Dios también nos va a pedir cuentas. Recordemos a Jesús cuando hablaba en la parábola de le dio un talento, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y aquel que le dio 1 se llenó de miedo y bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Me da miedo, mejor lo escondo, lo guardo y lo entierro y cuando me lo pida se lo doy así como me lo dio. Y a veces el Señor le pidió cuentas, por muy pequeño que hubiera sido el talento. Entonces, hermanos, no andemos resignándonos, no andemos exigiéndole, reclamándole a Dios, porque yo no tengo tanto como tiene el otro. Es probablemente que a lo mejor no has sido fiel administrador de lo que tienes. Y es importante ser fieles. El Señor, mientras más nos da, más nos exige. Y nos va a exigir desde lo más pequeño. Mire lo que dice el Evangelio, lo contrario, el comportamiento quizás de muchos fieles que no son buenos administradores, que se resignan, que pues viven la vida y la viven pues mandando y haciendo menos. Dice el Señor en el Evangelio, dice, pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pesado,
y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. Hermano y hermana, ¿eres leal en lo mucho o poco que Dios te ha confiado? ¿Cómo estás tratando a los demás? ¿Cómo le sirve a los demás? No paguemos con la misma moneda. Es que si a mí el amo me trata mal, pues yo también lo trato mal. Hermanos, no estamos llamados a pagar con la misma moneda, a cumplir la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Vamos a servir con prudencia, con fidelidad. Recuerde que por poco que se merezca aquel mi servicio, recuerde que en ese hermano, aunque usted no lo crea, ahí está Jesús. Y en ese hermano se sirve, porque se le sirve a Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.